Quiero que abras tu Biblia junto conmigo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Pon un separador ahí. Como sabes, el lunes 21 de septiembre murió nuestro líder internacional, el pastor Wayman Mitchell. Después de más de 50 años de servicio activo en el ministerio, a los 91 años casi de edad, el pastor Wayman Mitchell pasó a la eternidad. Increíblemente, en enero yo todavía lo vi predicar en vivo ahí en una cruzada de milagros en Miahuatlán, Puebla, en una de las iglesias de nuestro compañerismo. Todavía pudimos ver al pastor Mitchell a sus más de 90 años orando por enfermos, pero este pasado lunes, pastor Mitchell pasó a la eternidad. Ahora, el legado que este hombre dejó es impresionante. Más de 2,800 congregaciones de la Casa del Alfarero, del compañerismo cristiano alrededor del mundo, 120 países, los 5 continentes de la tierra y literalmente miles de discípulos que, en palabras del propio pastor Mitchell, todavía seguimos tomando la tierra. Mira, cuando yo me enteré de esta noticia el lunes, empezaron a correr las noticias ahí en las redes del compañerismo. Eso me llevó a pensar en que en la antesala de la muerte, ninguno de nosotros se va a ocupar de temas triviales, hermano. Si Dios nos da la oportunidad de prepararnos para la muerte, créeme, en un lecho nadie tiene tiempo para pensar en cosas triviales. Ahí, paradójicamente, en un lecho de muerte, las prioridades de la vida toman su lugar. Para muchas personas es así. Paradójicamente, en el lecho de muerte, las prioridades de la vida se acomodan. Pensamos en Dios, pensamos en la eternidad, pensamos en el tiempo que no pasamos con nuestra familia, pensamos en lo que pudimos haber hecho para Dios. En el hecho de muerte, si es que tenemos la oportunidad de prepararnos, yo creo que muchos de nosotros pensaremos en los temas verdaderamente relevantes. Ninguno de nosotros se va a ocupar de las cosas que hoy nos preocupamos. Nadie se va a preocupar por ese carro que siempre quiso tener, o ese carro que tanto desea y no pudo tener. Nadie se va a preocupar en qué lugar de la tabla iba el América o las Chivas. Nadie se va a ocupar de esas cosas en su lecho de muerte, hermano. Nadie. Ahí la eternidad va a cobrar relevancia. Ahora escucha, yo me puse a pensar, ¿qué es lo que un pastor pensaría en la antesala de la muerte? El domingo yo todavía te decía, ayúdanos a orar por el pastor Mitchell, su salud se ha deteriorado bastante. El lunes en la mañana él falleció y me puse a pensar, ¿qué pensaría o qué piensa un pastor cuando está a punto de entrar a la eternidad? Sin duda, él pensará en todos los temas relevantes, pero va a haber un tema que va a llamar o a ocupar la mayor parte de su atención, y eso es la iglesia. Mira, el apóstol Pablo, allá en 2 de Timoteo, él está viviendo sus últimos días aquí en la tierra. Él está esperando tras las rejas de una prisión romana su próxima ejecución. Ahora, Pablo no le tenía miedo a la muerte. Ningún cristiano, creo, un cristiano verdaderamente nacido de nuevo, no le tememos a la muerte. Sabemos que para nosotros la muerte es ganancia, porque nos permite estar con Cristo. Pablo no está preocupado por que sus días o sus horas ya están contadas. Pablo está preocupado
por el futuro de la iglesia, por lo que va a ocurrir después de que Él parta a la eternidad. Mira, eso, la iglesia, los hermanos, ocupan un lugar muy especial en el corazón de un buen pastor. Mira, un buen pastor siempre está pensando en la obra de Dios. No es algo que tengamos por naturaleza, no es algo que ya nacimos con ello. Dios pone en tu corazón esa preocupación por las almas que hoy pastoreas, por las almas que están perdidas allá afuera, una preocupación por tus discípulos, una preocupación por las parejas, una preocupación por la pureza de la doctrina. Pablo está preocupado por todos esos temas en la antesala de su muerte. Entonces, el Espíritu Santo lo inspira a escribir una segunda carta a uno de sus discípulos más fieles. Se trata de Timoteo. El Espíritu Santo lo inspira a tomar papel y tinta y él plasma la segunda carta de Timoteo que hoy vemos en la Biblia. Hermano, a mi entender, es el testamento espiritual de un pastor que está a punto de partir con Cristo. Quiero que me acompañes a abrir tu Biblia ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, en los versículos del 1 al 8, porque hoy quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título así: el testamento de un pastor. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o conforme a sus propios gustos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, es el testamento espiritual de un pastor a su discípulo. A punto de entrar a la eternidad, Pablo no está ocupándose de temas burdos, de temas irrelevantes. Pablo está tratando los temas realmente importantes y lo está haciendo con su discípulo más cercano, Timoteo, que para ese tiempo ya era un pastor. Quiero hablarte acerca del testamento de un pastor y quiero ir en primer lugar a la bendición de tener pastor. Mira, muchos de nosotros, me incluyo en esa lista, no tuvimos una buena relación con nuestros padres biológicos. No hablo de papá y mamá, hablo de papá. Muchos de nosotros no tuvimos una buena relación con nuestro. Algunos no lo conocimos, nunca supimos quién era, o si supimos, nunca lo vimos. Otros, aunque lo conocíamos y probablemente hasta vivía con nosotros, no tuvimos un buen ejemplo en ellos. Otros tuvimos padres ausentes. Nunca estaban en casa, no vivían con nuestra mamá, y si vivían con nuestra mamá era como si no estuvieran.
Del padre de Timoteo, el destinatario de esta carta, no sabemos mucho, hermano. La Biblia no nos da muchos detalles del padre de Timoteo. Lo único que sabemos es que él era griego y que en realidad no tuvo mucha influencia sobre el carácter y sobre el espíritu de su hijo. Sin embargo, esa carencia de un padre en la vida de Timoteo se suplió el día en que este joven conoció al apóstol Pablo. Pablo llegó a convertirse en la figura paterna para Timoteo. Para Timoteo, Pablo era como su padre. Lo amaba, lo respetaba, lo seguía, lo imitaba, y el sentimiento era mutuo. En sus cartas, Pablo le llama a Timoteo mi amado hijo, verdadero hijo en la fe. Era un sentimiento mutuo. Y es que mira, espiritualmente hablando, hermano, así está diseñada la figura del pastor con sus discípulos. El pastor se convierte en un padre espiritual para su rebaño. Ahora escucha, la generación en la que vivimos actualmente, o probablemente desde la época de mi propia generación, es la generación de los padres ausentes. Hay un alto índice de niños y de adolescentes en esta época que no viven con su papá. Su padre biológico no está cerca de ellos. Probablemente esta sea la generación con un alto índice de ausentismo paterno. Eso es lo que vemos. Eso es lo que dicen las estadísticas. Cada vez se incrementa más el número de mujeres que fungen como jefas de familia, y el papá, bien, gracias, no vive ahí, vive en otro lado, tiene otra familia, vive en otro lugar. Esta, hermano, es la generación de los padres ausentes. Ahora, así como sucede en lo natural, en lo espiritual sucede algo muy parecido. Así como en lo natural hay hijos con padres ausentes, en lo espiritual esta es la generación de los cristianos sin pastor. ¿Por qué? Esta es la generación de los cristianos de YouTube, cuyo pastor es el predicador de moda, que solamente pueden mirar en su tableta, solamente pueden mirar en su teléfono, pero que en realidad no tiene ninguna cercanía con ellos. Espiritualmente hablando, ellos tienen un padre ausente. Lo miran solo a la distancia, lo miran solo de lejos, no lo conocen, él no influye en sus vidas, ellos no reciben una impartición cercana. ¿Por qué? Porque nunca lo han visto. Y si lo han visto, nunca le han dado derecho a ejercer una paternidad espiritual sobre sus vidas. Esta, hermano, es la generación de los padres ausentes, natural y espiritualmente hablando. Ahora, eso no es bueno. ¿Por qué lo digo? De acuerdo al versículo 9, la orfandad es una maldición. El no tener un padre es una maldición. Ahora escucha, ese no es el modelo para su iglesia. No es bueno que un cristiano ande ahí por la vida rodando de acá para allá y que diga: Jehová es mi pastor. ¿Sabes quién escribió esa frase del Salmo 23? Jehová es mi pastor, David. ¿Y qué crees? David tenía pastor. ¿No lo crees? ¿Quién lo ungió? Samuel, el profeta. Cuando David pecó con Betsabé, siendo él un rey, ¿quién crees que tuvo la autoridad para venir y hablarle de parte de Dios y decirle: eso que acabas de hacer está muy malo? Natán, el profeta. David, el hombre que escribió Jehová es mi pastor, a su vez él tenía un pastor. Pero bueno,
eso ya es tema de otra predicación. Quiero hablarte hoy acerca de la bendición que representa para un cristiano el tener un pastor. Mira, el permitir que un hombre de Dios trabaje sobre tu vida, el permitir que un hombre de Dios te corrija, te disipule, te enseñe, eso es algo, hermano, que casi se ha olvidado de la iglesia cristiana. Escucha, lo que sucede en lo natural repercute en lo espiritual. Hay una generación con padres ausentes, biológicamente hablando, y eso ha repercutido en nuestra sociedad. Ve los índices de rebelión, los índices de suicidios. Estoy hablando de niños y de jóvenes. Ve los índices de rebelión, de suicidio, de meterse más pronto a actividades delictivas, los índices de embarazos adolescentes. ¿Tú crees que todo eso es mera casualidad? No. La figura paterna juega un papel indispensable en el crecimiento de todo ser humano. Ahora escucha, hermano. Dios nos ha dado pastores, dice Efesios 4, como un regalo. Dice, Él mismo constituyó a unos como profetas, a otros a unos apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. Y 3 versículos antes dice que Dios dio regalos a los hombres. Ahora escucha. La generación de los cristianos sin pastor no van a aceptar un consejo, no van a aceptar una exhortación, no van a aceptar una enseñanza. Va a haber algo que de alguna manera cierre su corazón. ¿Y por qué voy a dejar que Él me diga? ¿Y por qué voy a dejar que Él me enseñe? ¿Y por qué? ¿Y Él qué derecho tiene sobre mí? El testamento de un pastor está dirigido a un hijo espiritual. Segunda de Timoteo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Solo un hijo espiritual estaría atento a las últimas instrucciones de su pastor. Solamente un hijo espiritual recibiría esas palabras y diría: oh, mi pastor está a punto de pasar a la eternidad, seguramente quiere hablar de temas relevantes. Y efectivamente, Pablo no está hablando de trivialidades, hermano. Aquí, si tú lees, y te recomiendo, mira, solamente son 2 hojas. Te recomiendo que leas completo en casa, segunda de Timoteo. Pablo no está hablando de trivialidades con su discípulo Timoteo. Mira, Pablo no le está diciendo en la antesala de la eternidad a Timoteo: estaría muy bien que las panderistas ahora usaran unas batas doradas, yo creo que se han de ver muy bien. Oh, Timoteo, ¿ya pensaste en el lugar a donde se van a ir los jóvenes de campamento este verano? Oh, Timoteo, ¿sabes que va a venir el rapero cristiano de moda a tu ciudad? Deberías llevar a tu iglesia. No, Pablo no está hablando de trivialidades. Pablo está hablándole a Timoteo de ganar almas. Almas. Acuérdate, estas son las últimas instrucciones de un pastor moribundo a sus discípulos. Están hablando temas muy relevantes. Te voy a leer los 2 primeros versículos de nuestro texto de segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2, pero en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Mira cómo dice a donde se está enfocando el apóstol. Dice de esta manera: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Te encargo esto, Timoteo. Yo ya me voy con Cristo,
Te quedas tú, se quedan otros hombres a pastorear el rebaño del Señor. Pero te encargo esto, Timoteo: predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. No te entretengas con cosas que no valen la pena. No te entretengas en esas cosas que no aprovechan. Porque mira, esa es la finalidad de la iglesia cristiana: predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Esa es la finalidad. En nuestro compañerismo, nuestros padres espirituales, te puedo hablar de mi pastor, te puedo hablar del pastor Gagiola, te puedo hablar del pastor Wayman Mitchell. Ellos han sido obedientes a esas instrucciones. Predica el evangelio en todo tiempo, en todo lugar, a través de todos los canales legítimos. ¿Cómo puedes predicar el evangelio? ¿Qué tienes? ¿Una bocina? Saca tu bocina y dile a la gente que Cristo está vivo. ¿Qué tienes? ¿Unos volantes? Saca esos volantes y repártelos. ¿Qué tienes? Puedes hacer una obra de teatro con 3 o 4 hermanos que están ahí. Saca esa obra de teatro. ¿Alguien sabe tocar música? ¿Alguien sabe cantar o no se chivea para cantar? Sácalo y que cante unas canciones para que la gente pueda conocer el mensaje del evangelio. ¿Qué tienes? ¿Una pantalla? ¿Un proyector? Abre tus puertas. Invita a la gente a mirar una película. Mira, tú has visto cuando hemos tenido esos grupos de impacto. El último que tuvimos fue de la iglesia madre de Tlaxcala. Y tú viste cómo venía todos esos hermanos de allá. Sacrificaron un día que lo pudieron haber trabajado, lo pudieron haber descansado. Pagaron su gasolina, pagaron sus casetas, pagaron lo que tenían que pagar, trajeron una obra. Estuvimos ahí en el centro de Cholula. Estuvimos haciendo evangelismos en el mercado. Estuvimos haciendo varias cosas. ¿Por qué? Ya es algo que traemos. Es parte de nuestro ADN espiritual. ¿Te acuerdas cómo comencé esta predicación? Hablando de paternidad espiritual. Hablando de paternidad espiritual. Mira, cuando llegamos a Cholula, mi familia y tu servidor, nosotros veníamos con ese ritmo de hacer evangelismos. Agarramos nuestra bocina, no teníamos ni volantes, y ya cuando mandamos a hacer volantes, agarramos nuestros volantes, nuestra bocina, nos parábamos ahí en una plaza o en un lugar, en una calle concurrida, y comenzábamos a testificar, comenzábamos a predicar del evangelio. La gente se sorprendía, hermano. La gente se quedaba, wow. Mira, muchos de diferentes iglesias cristianas se nos acercaban, nos decían: wow, qué valientes, oh gloria a Dios, aleluya. De esos soldados quiere el Señor, de esos soldados, síganla así, hermanos, échenle ganas. Y se alejaban. Y a nosotros al principio, por lo menos a mí, me sacaba de onda. Porque para mí, para la manera en la que yo fui formado, y mi familia fuimos formados en la iglesia de Tlaxcala, eso era algo normal. Eso era algo normal que todas las iglesias cristianas, según mi opinión, deberíamos estar haciendo: predicar el evangelio. Pero para muchos nosotros éramos como bichos raros. Ahora escucha. Porque nosotros veníamos con ese asunto de predicar el evangelio en todo tiempo. Eso lo aprendimos en Tlaxcala. Tlaxcala lo aprendió de Nogales. Nogales lo aprendió de Prescott. Y así va la línea ascendente. Ahora escucha. Para nosotros, lo normal era hacer evangelismos por lo menos una vez a la semana. No quiero hablar mal de nadie, no señalo, no quiero que me malinterpretes, hermano. Hay iglesias que hacen una campaña de evangelismo
Hay una vez al año. Vamos a hacer una campaña y se reúnen y sacan, no sé, hacen un desfile. Dice, oh, vamos a juntarnos con muchas iglesias y vamos a hacer una campaña y vamos a llevar alabanzas y vamos a sacar banderas y estandartes y que la gente mire. Y 364 días del año se vuelven a guardar en 4 paredes. ¿En qué momento se nos olvidó estas palabras? Te encargo solemnemente, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿En qué momento? ¿En qué momento hacer evangelismo se volvió algo como extraño? Compartir el evangelio con otros, hermano, es casi como que ser los bichos raros de la iglesia. Porque mira, yo he conocido hermanos de otras iglesias que de repente tienen ese espíritu. Dios los empuja a salir, a compartir. Y en sus iglesias dicen, no, es que él tiene el don de evangelista. Escucha, no estamos hablando de un don. Estamos hablando de una comisión que es para todos nosotros. Cada uno, cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, tu deber, tu obligación es compartir el evangelio con otros. Ve a qué punto estamos. Apenas miré en Facebook una publicidad. Una iglesia de renombre con pastores de renombre, escritores de libros, algunos de ellos estaban publicitándose en el Facebook y estaban haciendo un curso de evangelismo. Y decía, te enseñamos a compartir el evangelio con otros por la suma de $5. Aprovecha, últimos días de descuento. Cuando yo miré esa publicidad dije, ¿en qué momento el evangelismo se volvió algo tan extraño y tan complicado que debo pagar $5 para que alguien me enseñe cómo hablarles a otros de Jesucristo? ¿En qué momento? ¿En qué momento se nos perdió? Ahora escucha, Pablo está hablando de cuestiones relevantes. Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, Timoteo, estas son las cosas importantes. Esto es lo importante que tú debes hacer y que tú le debes de enseñar a otros, porque escucha, el evangelismo no es la única parte de nuestro ADN espiritual como compañerismo, hermano. Escucha, estoy predicando a la casa del alfarero. El evangelismo no es la única parte que nos distingue en nuestro ADN espiritual. ¿Sabes qué otra cosa? El discipulado. El discipulado es otro de los puntos neurálgicos de nuestro compañerismo. Mira, el pastor Mitchell comenzó con una iglesia que él empezó a pastorear en un pueblito de Arizona. Y yo te decía la otra vez, ese pueblo, Prescott, es como del tamaño de Zacatepec. Ahí para que te des una idea. Ese pueblo, un poquito más grande, como Huejotzingo, de repente empezó a tener avivamiento. Los evangelismos, el trabajo de la iglesia comenzó a tomar relevancia. Y estoy hablándote de los 70s. Muchos hippies empezaron a salvarse. Muchos hippies que venían de las drogas, que venían de una vida desordenada, que llegaron todos greñudos, barbones, las camisas floreadas, el porro de marihuana en la mano, comenzaron a salvarse en la iglesia de Prescott. Ahora escucha, muchos de esos jóvenes fueron tocados por Dios y querían servir a Dios. El pastor Mitchell entendió algo de una manera muy rápida. Esos hombres eran los discípulos que Dios le estaba mandando. ¿Sabes qué hizo el pastor Mitchell? No los mandó a un seminario, no los mandó a un instituto bíblico, no los mandó a un instituto teológico. ¿Sabes qué hizo el pastor Mitchell? Les dio una Biblia, los enseñó a orar por las mañanas, los enseñó a testificar en las calles, les dio una escoba y una cubeta y los puso a barrer y a trapear la iglesia.
Esos hippies, sin una formación teológica, académica, muchos de ellos, esos hippies con el paso del tiempo se convirtieron en Paul Stevens, en Harold Warner, en Richard Ruby, en Ray Ruby. Esos hombres, Roman Gutiérrez, todos esos hombres que comenzaron a salvarse y que en el mundo religioso tal vez no tenía muchas esperanzas con ellos, de repente se convirtieron en esos hombres que fueron discipulados en su propia iglesia por su propio pastor y comenzaron a tomar pueblos ahí en Arizona, alrededor. Las primeras iglesias que fueron plantadas fueron alrededor del pueblo de Prescott. Con el paso del tiempo, en 1974, cruzaron la frontera, llegaron a Nogales, Sonora. Comenzaron en un localito muy pequeño, unas 8 personas, incluyendo la familia del pastor. Hoy, eso es historia. Hoy la iglesia de Nogales es la iglesia líder de más de 300 iglesias en todo el país, con misioneros en el extranjero, con un tremendo liderazgo. ¿Cómo sucedió todo eso? Por los discípulos formados en la propia iglesia. Ahora escucha, en palabras del propio pastor Mitchell, él dijo: yo no he descubierto el hilo negro, eso ya estaba, el modelo ya estaba aquí, el modelo estaba en la Biblia. El seminario es la iglesia, ya estaba escrito. El pastor es el que se encarga de discipular, el que se encarga de modelar, de enseñar, de instruir a los que después se convertirán en los grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué una iglesia tiene que pagar para que alguien le enseñe a testificar? Hágame el favor. O bueno, será porque yo prácticamente he estado aquí desde que soy salvo y se me hace tan extraño que alguien que no es mi pastor, que alguien que hasta le tengo que pagar para que me enseñe a compartir el evangelio. Ahora escucha, hermano, los discípulos son los que después van a reproducir el modelo. Lleva más de una generación. El compañerismo lleva arriba de 50 años. Y hoy, si tú ves a esa gente cuando vienen de Tlaxcala, o si tú vas a otra iglesia, o si tú miras las conferencias o los videos de conferencia, vas a ver exactamente el mismo modelo reproducido. Gente en las calles, afuera, con los megáfonos, con las bocinas, en los conciertos, con los volantes, testificando, y tal vez temblando por dentro, tal vez con los nervios de punta, tal vez el megáfono se te sangolotea de miedo, pero diciendo: persona que me alcanzas a escuchar, quiero decirte que Jesucristo vive y todavía salva, y todavía sana, y todavía perdona. Aleluya. Esto, hermano, es el discipulado. Mira lo que le dice Timoteo a su hijo Timoteo, en lo que yo le he llamado el testamento espiritual de Pablo. Segunda de Timoteo 2, versículos 1 y 2. De esto estamos hablando. Segunda de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, escucha lo que dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate, nota esto. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Discipulado. Pastor Mitchell dijo: yo no estoy descubriendo el hilo negro, ya estaba aquí. Ya estaba aquí. Tú, Timoteo, lo que oíste de mí, lo que recibiste de mí, lo que yo impartí en tu vida, ahora tú se lo vas a impartir a otros. Y ellos a su vez se lo impartirán a otros. Y así sigue la cadena. Así sigue la cadena. Escucha, el discipulado es algo sumamente práctico, hermano. En algún momento, la iglesia cristiana ha
le ha llamado discipulado a un curso bíblico, un curso intensivo de conocimientos bíblicos. ¿Saben qué? Vamos a tener un curso de discipulado durante 3 semanas. Tráiganse su Biblia, tráiganse una libreta, tráiganse el libro fulanito de tal y vamos a tener un discipulado. Y cuando acabas ese libro o ese programa de estudios, te dan un diploma. Y dice, fulanito de tal ha cursado el discipulado tal. Pero el discipulado no es eso. El discipulado es algo muy práctico. ¿Sabes qué quieres? ¿Sabes qué es el discipulado? ¿Quieres que te diga? Discipulado es servicio, hermano. Ni más ni menos. Servicio. Servicio a Dios, servicio a la gente. Es eso. Discipulado no es darte un diploma, no es darte una playera que diga generación de discípulos. No. Es tomar tus talentos, tus habilidades, tus recursos, tus dones y dejar que tu pastor te canalice, te enfoque a lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Ahora mucha gente dice, oh, él es un ministro, es el ministro. Y es como una palabra de mucho caché. ¿Quieres que te diga cuál es el origen etimológico de la palabra ministro? Ministro viene del latín minister. ¿Y sabes qué significa? Criado. Criado, sirviente. Ministerio es servicio. Ministerio es servicio. Y acá regresamos entonces, y todo es un conjunto a la importancia y a la bendición de tener un pastor. Sin un pastor que nos aconseje, que nos llame la atención cuando lo necesitamos, que nos diga, bien, estás bien, estás trabajando bien, estás haciéndolo bien. Definitivamente no vamos a saber vivir la vida cristiana. Mira, te voy a decir en pocas palabras, piensa en un nuevo converso. Piensa en un nuevo converso que no tiene iglesia, que no tiene pastor y que no quiere tener. ¿Qué va a pasar con esa persona? Bueno, van a pasar algunas de estas cosas. Se va a enfriar, se puede morir espiritualmente hablando, escúchate, a eso me refiero. Se va a deformar en su crecimiento, va a ser víctima de religiosos chiflados, o él mismo se va a convertir en un religioso chiflado. Porque no hay nadie que lo esté llevando de la mano, no hay nadie que le esté enseñando, no hay nadie que lo esté instruyendo. Sí, puedes decir, oh, yo veo en el YouTube, yo veo el ministerio fulano de tal, sí, pero apaga la computadora o apaga el teléfono y sigue su vida. Ese predicador que le acaba de ministrar no lo conoce, no tiene ese derecho de paternidad, tiene un padre ausente. Ahora entiendes por qué insistimos tanto en el compañerismo con el tema del discipulado. Porque es vital, hermano. ¿Qué habría pasado con esos hippies que se salvaron en Prescott en la década de los 70s sin la mano de un pastor? Muchos de ellos habrían regresado. Escucha, vienen de una vida de vicios, vienen de una vida de desenfreno, vienen de una vida de libertad. Sin la mano de un pastor, sin la instrucción de un pastor, sin ponerles una Biblia en la mano, sin enseñarlos a orar por las mañanas. Porque escucha, todo esto es disciplina. Acuérdate, discipulado viene de la raíz disciplina. Disciplina. Venir a orar por las mañanas, ser fiel a los servicios, ser fiel en tu ministerio cuando se te da ministerio, salir a trabajar con la iglesia, testificar, todo eso va formando tu carácter. ¿Por qué crees que hay tanta gente que un día nació en una iglesia y nació verdaderamente, nació genuinamente de Dios y hoy andan por acá, por allá, con rollos raros? Oh, es que el Señor me reveló tal cosa. Oh, es que el Señor puso esto en mí. Oh, decir, no, yo ya no quiero. O decir, soy cristiano y viviendo una vida mundana. ¿De dónde pasó todo esto?
por la falta de una paternidad espiritual. Ahora relacionas lo que te dije de la ausencia de los padres biológicos. ¿Cuándo se incrementaron los índices de homosexualismo, de lesbianismo, de suicidio, de depresión juvenil, de embarazos adolescentes? ¿Cuándo? Cuando el padre se apartó de su responsabilidad. Ahora quiero ir a una sana doctrina. No me lo tomes a mal, no es mi intención, no quiero que me malentiendas, decir, nosotros somos la última coca del desierto y todos están equivocados. No es eso. Yo creo que eso es lo menos que quiero decir con esto. Pero necesitamos conocer cosas que de otro modo tal vez no nos habrían sido explicadas. Quiero hablarte de una sana doctrina, porque ahí en los versículos 3 y 4 de nuestro texto, el Espíritu Santo le está describiendo a Pablo y a su vez Pablo le está describiendo a Timoteo el rumbo que iban a tomar los tiempos finales, los tiempos postreros. Dice 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá el tiempo. Mira, Timoteo, ahorita las cosas se ven muy bien en la iglesia, pero vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quién? La gente de la iglesia. Va a venir el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira, la sanidad de la doctrina fue una de las preocupaciones constantes del pastor Mitchell, hermano. Él constantemente nos advertía y nos decía, no caigan en la basura religiosa de nuestros tiempos. Así lo decía. Dice, hay mucha basura religiosa. Y ahora tú puedes ver eso. Muchas cosas locas, extrañas, totalmente alejadas de la palabra de Dios, excesos, cosas que no están en la Biblia y de repente, los nuevos mantos, las nuevas unciones, las nuevas revelaciones, cosas que muchas veces son declarada herejía, blasfemia. Y regreso al punto. Alguien que es nuevo, alguien que no tiene la guía de un pastor, alguien que no tiene el cuidado de un pastor, se va a ir para acá y para allá. Y para allá, y ahora es esto, y ahora es el otro, y ahora es aquello. El pastor Mitchell constantemente estaba predicándonos, tengan cuidado, cuiden la doctrina, cuídense ustedes mismos, cuiden la doctrina que predican. Mira, nosotros, hermano, el compañerismo, somos pentecostales, creemos en la llenura del Espíritu Santo, creemos en el hablar en lenguas, creemos en profecía, creemos en sanidad divina, creemos en los dones espirituales, pero todo esto debe ir acomodado a la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creemos. Yo le he dicho a hermanos, ten cuidado con lo que estás mirando en el internet. No todo lo que tiene un símbolo de cristiano es doctrina bíblica. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que oyes. Una vez prediqué de eso. Dije, el internet es una gran red y ahí están las doctrinas. Hay doctrina del Señor, ciertamente, porque sí hay doctrina de Dios, pero también hay doctrinas de demonios. Y también hay doctrinas de hombres difundiéndose. Entonces, si tú no tienes esa línea espiritual, esa genealogía, esa conexión, créeme, hermano, fácilmente vas a ser extraviado. ¿Y sabes qué hace eso? Deforma. Un cristiano sano de repente empieza ya a hacer cosas raras, cosas extrañas, que lejos de ser espirituales, solo son exóticas. Como seres humanos nos gusta lo vistoso,
Nos gusta lo exótico, nos gusta nos llama la atención aquello que es es que mira, y ahora ya se volvieron judíos y ya hay que guardar el sábado y hay que hacer esto y hay que hablar hebreo y como muchas de esas cosas. O sea, no tengo tiempo ahorita para entrar en todos esos detalles. Y de repente hay gente que se vuelve esas cosas y olvida lo importante. Te encargo solemnemente, te encarezco, dice Pablo, delante del Señor Jesucristo, el cual va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, a que prediques. A eso nos debemos dedicar. Mira, cuando la iglesia de Prescott comenzó a crecer, el pastor Mitchell pudo haber formado una mega iglesia, hermano. Porque eso es la moda en Estados Unidos y recientemente en Latinoamérica, formar mega iglesias. De esas iglesias con 5,000, 10,000 personas, construir un imperio y decir, esta es nuestra grandiosa iglesia. ¿Sabes qué fue lo que hizo el pastor Mitchell? Se empezó a desprender de sus mejores parejas, de aquellos que ya servían en el ministerio, del mejor evangelista, del mejor músico, de la hermana que era más diligente, del líder del ministerio de barrio. Se empezó a desprender de ellos. Mandaba al campo. Ahora tú ve y planta otra iglesia. Ahora tú ve y reproduce. No somos iglesias grandes. Si te preguntas, oye, el compañerismo, ¿cuál es la iglesia más grande? Porque a veces nos dejamos apantallar por, esa es la iglesia más grande, ahí se ha de mover Dios, porque ahí está la iglesia más grande. Y no siempre es así. No siempre es así. Si Prescott hubiera retenido a sus mejores elementos, serían una iglesia mega. No lo hizo. Unos se vinieron para Nogales, otros se fueron para las Filipinas, otros se fueron a Malasia, otros se fueron a Sudáfrica, el propio pastor Mitchell se fue a Australia y empezaron a levantar congregaciones. ¿Sabes qué hizo Nogales? Lo mismo, empezó a desprenderse de sus mejores parejas. Y de repente esas parejas ahora ya estaban pionando en Los Mochis, ya estaban en Navojoa, en Agua Prieta, ya estaban en Ciudad Obregón, en Hermosillo, en Tlaxcala. ¿Sabes qué fue lo que hizo Tlaxcala? Se empezó a desprender de sus mejores parejas. Y esto sigue, esto continúa, porque esto es lo que hemos sido llamados a hacer, la gran comisión. Vayan y anúncienle a todo mundo las buenas nuevas del evangelio. Vayan y anuncien. Pablo dice, tú, hijo mío, sé sobrio en todo. No te metas en rollos raros. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Eso está como muy desenfocado del cristianismo moderno, ¿verdad? ¿Que soporte aflicciones? No, pues si a mí Dios me mandó a prosperar y a ser bendecidos. Creemos en la bendición de Dios, creemos en la prosperidad de Dios, pero cuando escuchamos, pero tú sufres aflicciones, no, esta iglesia no me gusta, no, acá son bien exagerados, son bien radicales. Y Pablo dice, algunos mejor van a preferir apartar su oído. No, esto no me gusta. Mejor vamos a oír a los que nos prediquen conforme a nuestros propios gustos. Dice, y hasta se van a amontonar. Ya te iba a decir mega iglesias. No te estoy diciendo todas las mega iglesias estén mal. No, hay iglesias muy grandes que son de Dios. Pero dice, la gente se va a amontonar a lo popular. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Tú sigue cumpliendo tu ministerio, haz tu obra de evangelista, trabaja. Eso que tú has aprendido ahora, enséñaselo a otros. Yo ya me voy, dice Pablo. Ya me está aguardando una corona de justicia. He corrido la carrera. Estas palabras: el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, te dejo la estafeta.
Nos vemos en la eternidad, hijo mío. Allá te veo con Cristo. Eso, hermano, ha hecho que la iglesia cristiana pueda haberse reproducido durante 2000 años. Eso, hombres como este. No somos idólatras, no. Reconocemos, dice la Biblia, al que honor, honor, al que respeto, respeto. No le deban nada a nadie. Este hombre pagó precios tremendamente elevados. Enterró a su esposa, enterró a 3 de sus hijos, sufrió rebeliones, sufrió muchos problemas, su salud fue minada. En su vejez, a sus más de 90 años, este hombre seguía predicando en diferentes naciones del mundo. Yo pienso que la corona de justicia, igual que Pablo esperaba recibir, él también la va a recibir. Y todos aquellos que digamos, tal vez yo nunca voy a hacer como Pablo, o tal vez yo nunca voy a ser como el pastor Mitchell, pero yo voy a sufrir aflicciones, a cumplir mi ministerio, a hacer mi obra de evangelista. Todavía vamos a seguir tomando la tierra. Quiero que le des un aplauso a Cristo. Padre fiel, vamos a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. No quise dejar pasar este momento sin hacer un muy breve recuento de lo que somos como compañerismo, hermano. Le pedí a Dios sabiduría para predicar este mensaje. No se trata de ufanarnos, de vanagloriarnos en algo que no somos, pero sí se trata de reconocer que si hoy estamos aquí, e incluso si tú estás aquí, tiene que ver todo primeramente con la gracia soberana de Dios, pero tiene que ver también con hombres como Wayman Mitchell, como Harold Warner, que cuando iba a ser plantado en el campo sufrió un accidente que lo dejó inválido. Nunca pudo tener hijos biológicos, por lo menos. Un joven de 27 años con la columna vertebral quebrada. Pero él dijo, yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y a mí me inspira y me conmueve ver esas fotos antiguas del pastor Harold Warner en su silla de ruedas con su megáfono, evangelizando en la calle con su esposa. Me conmueve. Hoy esa iglesia, la iglesia de Tucson, Arizona, tiene 400 iglesias entre hijas, nietas, bisnietas, etc. En África, en Asia, en Europa, en Latinoamérica. Hermano, Dios honra a aquellos que lo honran. Hay cosas que de repente personas me han preguntado, ¿por qué aquí no le hacemos aquí? ¿Por qué aquí no danzamos? ¿Por qué aquí no tenemos panderos? ¿Por qué aquí no sacamos las banderas, los estandartes? Y le digo, porque preferimos enfocarnos en otras cosas. Preferimos enfocarnos en lo eterno. Preferimos ganar almas, porque las almas son eternas. Preferimos discipular a nuestros congregantes. Preferimos invertir tiempo, dinero, esfuerzo en enseñarles, en traerles una buena palabra. Si tú me preguntas, ninguno de nosotros, ningún pastor del compañerismo, por lo menos que yo sepa, es un pastor de instituto ni de seminario bíblico. Todos hemos sido formados en el campo, en el servicio, primeramente en la iglesia. Ahí nuestros pastores nos enseñaron a venir a orar por las mañanas, nos enseñaron a salir a testificar, nos enseñaron a no tenerle miedo al diablo cuando había oposición, nos enseñaron a orar por enfermos, nos instruyeron con la palabra de Dios, nos enseñaron a creer en milagros.
No somos una iglesia, y te digo algo, no aspiramos a ser una mega iglesia. Aspiramos a llenar la tierra con el evangelio hasta que Cristo vuelva. A eso aspiramos. Hoy el pastor Mitchell está allá en la eternidad, pero el legado continúa. Habemos literalmente miles de discípulos que de manera directa o indirecta hemos sido influidos por este hombre y que creemos en lo mismo. ¿Me preguntas? Creo en esa visión, porque es una visión de Dios. Un día yo le dije eso a mi pastor. ¿Sabe por qué creo en la visión del compañerismo? Porque la Biblia me demuestra que es una visión de Dios. Esa es la razón por la que estoy aquí. Esa es la razón por la que anhelo yo tener discípulos, que un día van a estar también en el campo. Y si Dios te llama a eso, yo te quiero decir, no tengas miedo, no tengas miedo. No tenemos nada seguro en esta tierra, absolutamente nada. Tal vez tú quieres cuidar tu futuro, tal vez tú quieres cuidar tus sueños. Te voy a decir algo, ¿quién te garantiza que eso se va a cumplir? Pero el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese sí permanece para siempre. Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Vamos a ganar el mundo para Jesús. Vamos a cumplir la gran comisión. ¿En qué momento se perdieron las cosas básicas de la iglesia? ¿En qué momento tenemos necesidad hasta de pagar para que alguien nos enseñe a testificar? ¿En qué momento confundimos el discipulado con una instrucción bíblica intensiva? ¿En qué momento? En la plantación de iglesias, el evangelismo mundial se convirtió como en un idioma extranjero. En el momento en el que nos apartamos del diseño, en el momento en el que lo natural se reflejó en lo espiritual, una generación de padres ausentes, una generación de hijos huérfanos, por lo menos de facto. Hijos huérfanos, sin padres biológicos a su lado, sin la influencia paterna. Yo le doy gracias a Dios. Todos los días oro por mi pastor y le agradezco por tomarse el tiempo, por instruirme, por enseñarme. Y le agradezco a Dios porque me da la oportunidad a mí mismo de ser pastor y de tener yo a mis propios discípulos. Conviértete en un discípulo más que en un congregante. Conviértete en alguien más que un simple oidor, en un hacedor. Ahí viene la bendición. Ahí, en el hacer, no solo en el escuchar. Que Dios bendiga la memoria del pastor Wayman Mitchell. Que Dios lo recompense conforme a sus obras, así como Él prometió. Y que nos ayude a nosotros a llevar la estafeta con dignidad. Mientras la iglesia medita en esto, yo quiero dirigirme principalmente ahorita a las personas que estando en este lugar o que mirándonos a través de las redes no tienen a Cristo en su corazón. Que de conciencia pudieras decir, no, la verdad es que ahorita Cristo no está en mi vida. Yo te tengo buenas noticias en esta tarde. Si tú clamas hoy al Señor, si tú hoy le pides que Él te toque, que Él te ayude, que Él te perdone, que Él haga nuevas cosas contigo, Él quiere hacerlo, Él está en voluntad de hacerlo. Él te ha traído a este lugar, Él te ama, Él tiene propósitos para ti. Si eres tú esa persona, ese hombre o esa mujer y estás aquí o estás mirándonos ahí a través de tu pantalla, yo quiero invitarte a que hoy hagas esta oración junto conmigo. Haz esta oración, pero hazla de todo el corazón, así con fe. Y verás lo que Dios puede hacer. Si tú eres esa persona, quiero que repitas esto junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad de salvación. Yo hoy te bendigo, te agradezco
porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz porque me amabas. Hoy te pido que su sangre preciosa me lave de todo pecado. Confieso la resurrección de Cristo que me ha asegurado vida eterna. Señor Jesús, como tú estás vivo, yo te pido que entres a vivir a mi corazón. Te declaro mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Gracias por escucharme. Te adoro. Amén. Bueno, si usted ha hecho esta oración, le felicito. Puede abrir sus ojos y quiero que este mensaje usted lo medite. Y si Dios ha hablado a su vida, de verdad no lo eche en saco roto. Dios le ama. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle las gracias a Dios, vamos a despedirnos. Acuérdese, este domingo 11 de la mañana estamos nuevamente aquí en este lugar, 6 de la tarde también. Llévese unos volantitos de los que están ahí, invite a su vecino, invite a su compañero, a su amigo, y también, ¿por qué no?, a su enemigo, invítalo a la iglesia, Cristo también le ama. Vamos a despedirnos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido que tú bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Llévalos, Señor, en victoria, y a nosotros también llévanos en victoria y en gozo a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.